¿Qué es el eurocentrismo? Y quizá vos te preguntes, bueno, ¿de qué estás hablando? Si nunca escuchaste la palabra eurocentrismo y no tenés ni la menor idea de qué significa, bueno, estás en el video adecuado. ¿Por qué voy a tratar este tema? Debido a los recientes dichos del presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, dichos según los cuales los argentinos descendemos de los barcos, es decir, de la inmigración europea. Los brasileros surgieron de la selva y los mexicanos de los indígenas, a saber, mayas y aztecas. Y al reivindicarse como europeísta, no está haciendo más que expresar un tipo de ideología que se conoce como eurocentrismo. Y vos te preguntarás, bueno, ¿qué es el eurocentrismo? Literalmente la palabra significa Europa como centro. ¿Pero como centro de qué? Como centro no solo del acontecer fáctico, geopolítico, sino también a un nivel más abstracto, más general, que se correspondería con el orden del ser. Vamos por partes. Primeramente, desde esta postura eurocéntrica, que presupone que Europa es la civilizada y que el resto de los pueblos serían los no civilizados, a saber, bárbaros, brutos, ignorantes, infrahumanos, subdesarrollados, etc. Según esta concepción, Europa, como diría un pensador alemán llamado Hegel, en sus lecciones de filosofía de la historia universal, o de historia mundial, Weltgeschichte por su término en alemán, Europa es el centro y el fin de la historia universal. Es decir, sería el centro civilizatorio, geopolítico, global, y además sería el centro donde acontece el ser auténtico de lo propiamente, entre comillas, humano. Es decir, que el resto de pueblos, como decía, serían brutos, salvajes, inhumanos. Es decir, serían menos que los autoproclamados europeos. Y acá hay que hacer una aclaración importante. Para los eurocéntricos, ¿qué es Europa? Porque cuando se habla de eurocentrismo no se está refiriendo a específicamente una cuestión geográfica. Es sabido que Europa tiene grandes herencias de África, de Asia y demás. Empíricamente es un concepto un tanto complejo el de Europa. Ahora bien, el eurocentrismo no se mete con eso. Mejor dicho, la crítica al eurocentrismo, por otra parte, tampoco se mete con eso. ¿Quiénes son los verdaderos europeos para el eurocentrismo? Un puñado de países, que, oh casualidad, son países imperialistas. A saber, Inglaterra, no toda Gran Bretaña, Inglaterra, Alemania y Francia. Y desde esta visión colonizadora, se deja a un lado a otros pueblos que también forman parte geográfica y territorialmente de Europa, como lo son España, Portugal y Grecia, por no mencionar a Italia.
en este esquema entra también una potencia mundial como lo es Estados Unidos, los primos de los ingleses. Entonces, el eurocentrismo se basa en afirmar que el verdadero ser de la humanidad, la verdadera cuna de la humanidad, está en Europa, en la serie de países específicamente mencionados. El resto de países serían europeos de segunda, nosotros sudamericanos seríamos sudacas. Y todo esto se ve reflejado no solo en una cuestión del orden del ser, que en filosofía llamamos ontológica, sino que también tiene implicancias prácticas constatadas por la ciencia histórica. Bien. ¿Qué afirma el eurocentrismo como ideología? Esto lo podemos ver claramente en unas clases que dictó Hegel, tituladas bajo el nombre de Lecciones de Filosofía de la Historia Mundial o de la Historia Universal. Weltgeschichte es el término en alemán. Cabe aclarar que lo que se conoce como historia mundial se constituyó aproximadamente en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, con la expansión de las potencias imperialistas europeas. Lo cual no es casual. Pero en términos ideológicos el eurocentrismo se expresa en lo siguiente. Se postula una línea de tiempo lineal, es decir, donde una cosa sigue linealmente a la otra, no habría bifurcaciones, no habría saltos, y esa línea es evolutiva. Va de lo menos desarrollado hacia lo más desarrollado. De lo que menos es a lo que es de forma más compleja y de manera más plena. Entonces, desde esta visión, que recordemos es denominada eurocéntrica, desde esta visión se considera que la historia avanza en línea recta. Es decir, siempre avanza, nunca retrocede y siempre sigue una única línea temporal y espacial, por supuesto. Esa línea va de Oriente a Occidente. Pongo estos términos entre comillas porque estos nombres, o más bien estas categorías en el orden del conocer, han sido constituidas desde este punto de vista eurocéntrico, que implica una visión sesgada de lo real, donde, como dije, hay pueblos que son más y hay pueblos que son menos, y hay pueblos que ni siquiera existen, aparentemente, o que no tendrían historia, o que tendrían historia, o la tienen en tanto son conquistados, en tanto son iluminados por el ser europeo. Ahí aparecerían y tendrían algún tipo de entidad. Entonces, esta historia, retomando, va, como decía, de Oriente a Occidente, en una visión evolutiva. El pasado histórico de la humanidad, en esta visión que, como decía, repito, es lineal, el pasado, en términos evolutivos, se asemejaría más a la niñez. Si asemejamos, por ejemplo, esta línea evolutiva con el desarrollo de una persona, desde la niñez hasta la adultez. Entonces, la historia comienza en el llamado, por los occidentales,
por los eurocéntricos, Oriente. El pensador mencionado, Hegel, dice en estas lecciones de filosofía de la historia mundial que Asia es la niñez de la historia mundial. Ahí comienza todo. Es solo el comienzo y es, como decía, citando a Hegel, es la niñez, Kindheit, es la niñez de la historia universal. Ahí empieza la historia y sería el periodo menos desarrollado y menos pleno de todos. En esta línea temporal que establece Hegel y que representa una de las visiones más prístinas del eurocentrismo, África no aparece. África aparece como un continente subdesarrollado, bruto, bárbaro y que, como tal, no tiene historia. Los negros no tienen historia para Hegel y por los negros, Neger, lo llaman en alemán, entiende a los pueblos del África, que tampoco tendrían un gran influjo, según esta visión, que niega los orígenes no europeos de Europa, o los minimiza, o los oculta. Según esta visión, los pueblos del África no tendrían historia. Es decir, que no forman parte de la historia mundial. Es decir, que tan mundial no es. Entonces, se parte de Asia, se llega a lo que hoy en día se conoce como Europa. ¿Y cuál sería la cuna de la cultura europea? Grecia y Roma. Y en tanto cuna de la cultura europea, el eurocentrismo presupone que es una cuna cultural de la humanidad. Es decir que acá los egipcios no tendrían mucho que hacer, ni que hablar de los pueblos árabes. Tampoco tendría mucho que hacer China, que siempre fue una gran potencia. Pero bueno, aparentemente es la niñez y ya muere ahí. Esta visión eurocéntrica se ancla en uno de sus momentos, fases, en lo que un pensador, que es el que pone el dedo en la llaga en esta cuestión, que es un pensador argentino radicado en México llamado Enrique Dussel, es uno de los pioneros, es uno de los primeros en tratar esta cuestión. Este pensador muestra que el eurocentrismo se basa, entre otras tantas cosas, en un helenocentrismo, es decir, en considerar a los griegos y a los romanos como, entre comillas, los clásicos de absolutamente toda la humanidad. Como si no hubiese otras grandes culturas. Desde ya no vamos a renegar del gran legado que griegos y romanos nos han legado. No se trata de eso, sino de cuestionar lo que se conoce como eurocentrismo. Entonces, una de sus bases es el llamado helenocentrismo. Pareciera que antes de ellos no hubo grandes culturas. Entonces, la historia se desarrolla de Oriente a Occidente, de Asia a una parte de Europa. Sin embargo, en el avance de la historia, Grecia es dejada atrás. Hegel ni siquiera menciona ni a España ni a Portugal, cuyos imperios fueron fundamentales para el establecimiento de Europa como un centro. Ahora bien, en la Europa moderna, que nace con el capitalismo, el establecimiento de un mercado de trabajo, un mercado mundial, etcétera, etcétera,
estos mencionados pueblos, los alemanes, los ingleses, los franceses, quienes en esta visión resultan entronizados, dejando a un lado a otros pueblos que son europeos y que también han sido valiosos. Por eso digo que la cuestión de hablar del eurocentrismo no se refiere estrictamente a una cuestión geográfica, sino más que nada a una cuestión ideológica. Es una visión del mundo, para que se entienda. Entonces, estos pueblos, colonialistas, imperialistas hasta el día de hoy, estos pueblos serían los representantes de la, así, la con mayúsculas, razón universal. Es decir, la razón que representaría a los que verdaderamente y grandemente son humanos. El resto de los pueblos del mundo serían menos humanos o infrahumanos o brutos, bárbaros, etc., como ya se mencionó al principio. Entonces, ¿qué es lo que dice Dussel? Él y todos los que fueron en su momento, en la década del 60, 70 acá en Argentina, teólogos de la liberación y filósofos de la liberación. De hecho, la filosofía de Enrique Dussel es llamada filosofía de la liberación. Dussel pone la llaga en lo siguiente. Cuando los europeos hablan de la razón, por ejemplo, cuando leemos a Descartes, cuando dicen el discurso del método, que el buen sentido es lo mejor repartido del mundo, por dar un ejemplo, ¿no? Esa supuesta razón universal y abstracta, en realidad es un tipo de razón hipertrofiada. Lo que dice Dussel es lo siguiente. En la modernidad, Europa universaliza su particularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que su particularidad concreta, histórica, finita, resulta hipertrofiada, es decir, resulta generalizada. Se generaliza una razón que en realidad es particular, que no es universal. Y en nombre de esa razón se han llevado a cabo guerras, conquistas, colonizaciones, masacres, de las cuales nosotros somos herederos. Porque les guste o no a los europeístas, somos mestizos. Formamos parte de pueblos pluriculturales. Y es por esto que hay que derribar y destronar al eurocentrismo, que como digo es una visión del mundo, es decir, que no solo es una cuestión de lucha política, ideológica, sino que también es una cuestión, y este es el plano más sutil, es una cuestión del orden del conocer, no solo del ser. Por eso, los autores llamados decoloniales, ¿por qué? Porque como habrán visto, el eurocentrismo es esencialmente colonialista. Los autores decoloniales lo que se proponen es una descolonización epistemológica. La colonización epistemológica, a la cual hemos sido sometidos, lo que ha hecho es justamente imponer esta visión del mundo como si fuese la visión, la única verdad y el único desarrollo histórico posible, mostrando las atrocidades cometidas como males necesarios y negando y enajenando incluso, es decir, volviendo ajenas al resto de culturas. Entonces, toda cultura que no se adecue a este tipo de racionalidad hipertrofiada, desde ya no se trata de negar la parte racional del hombre, sino de denunciar este aspecto ideológico del eurocentrismo, este tipo de racionalidad encubre a los otros en tanto diferentes. Y esto nos retrotrae, por ejemplo, a lo que fue la conquista española.
la célebre disputa de Valladolid del año 1550 entre el obispo de Chiapas en México, Bartolomé de las Casas, quien es uno de los primeros modernos en criticar ya la modernidad desde la periferia del centro europeo, es decir, desde México, desde la colonialidad mexicana. Bartolomé de las Casas, quien defendió el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios de América, versus un filósofo español de nombre Juan Ginés de Sepúlveda, quien para esta disputa escribió un texto llamado Demócrates II. En este texto, Sepúlveda argumenta en favor de lo que él consideraba la justa guerra contra los indios. Es decir, los indios para los españoles eran nuestros pueblos originarios. Entonces, ¿qué decía Juan Ginés de Sepúlveda? Que los, entre comillas, indios, nuestros pueblos originarios, son brutos, bárbaros, inhumanos, y que por lo tanto, si según la teoría del ser aristotélica, lo que en filosofía se llama la ontología, según la ontología aristotélica, lo superior debe gobernar por naturaleza a lo inferior, y desde la visión de Sepúlveda, nuestros pueblos serían inferiores y ellos serían los superiores, lo cual, paréntesis, lo superior y lo inferior son términos relativos, depende con qué vara se mida. Acá la vara universal que se establece arbitrariamente era la de la racionalidad europea, que no se basó en un diálogo intercultural, que hubiese sido lo más sano, sino en la conquista. Pero bueno, si hay algo que abunda en la historia son las conquistas y las invasiones, etc. El tema es que esta no fue una invasión común y corriente, porque atraviesa toda nuestra existencia hasta el día de hoy. No fue una simple invasión más en la historia. Entonces, según Sepúlveda, basándose en Aristóteles, acá aparece otra vez el helenocentrismo, ¿no? El hecho de considerar a los griegos, cosa que ellos nunca hicieron. Pues no se trata obviamente de despreciar a los griegos, para nada, al contrario, son de lo más grande que hay a nivel cultural. De hecho, la visión eurocéntrica como visión del mundo, establecida en las universidades, ha negado todo tipo de herencia africana o asiática en los pueblos griegos, reconocida por ellos mismos. Basta con leer a Aristóteles, a Platón, a los historiadores griegos, a Heródoto, a Tucídides. Los clásicos para los antiguos griegos eran los egipcios. Y ellos reconocían esa influencia. La visión eurocéntrica que nace en el siglo XVIII, XIX, y que se establece en el caso de Alemania en la Universidad Humboldt de Berlín, fundada justamente por los hermanos von Humboldt, lo que hicieron fue, y esto lo muestra un autor que se llama Martin Bernal, que tiene un libro, un texto, titulado Atenea Negra, Black Athena. Los fundadores de la Universidad de Berlín lo que hicieron fue destruir el modelo aceptado por los griegos, llamado el modelo antiguo, que reconocía las influencias afroasiáticas de la cultura helena, y lo reemplazaron por un modelo llamado el modelo ario. El modelo ario
es el modelo que todos conocemos, al menos quienes hemos estudiado en humanidades, según el cual la cultura helénica proviene de unos pueblos hiperbóreos del norte de Europa que invadieron el actual territorio donde se encuentra Grecia, lo colonizaron y se mezclaron con los nativos del lugar. Es decir, que la cultura helénica provendría de una supuesta cultura aria, o de una mezcla de ambas, más específicamente. Asia y África no tendrían nada que hacer acá. Entonces, ¿qué ha sucedido? Volviendo a la disputa, Ginés de Sepúlveda lo que afirmaba era que, bueno, la guerra era justa. ¿Y por qué? Porque ellos les estaban haciendo un favor a estos pueblos bárbaros, brutos, inferiores, subdesarrollados, etc. Por lo tanto, la guerra era justa. Los españoles nos estaban haciendo un favor. Y de acá viene el mito de la leyenda rosa de la conquista española, según el cual ellos vinieron a civilizar. Presuponiendo que los pueblos de acá no eran civilizados, no tenían un tipo de organización social, etc. Lo cual claramente es falso. Y considerando como salvajes a sus prácticas ancestrales. Como si lo que fue, por ejemplo, la Santa Inquisición española, establecida por Isabel la Católica, hubiese sido algo muy civilizado, ¿no? Pero bueno, cuestión aparte. Entonces, es toda una visión del mundo que encubre al otro. ¿Cómo lo encubre? Mostrándolo como aquello que no es. Y mostrándolo a su vez como el culpable de su propia miseria, porque si nuestros pueblos originarios son brutos, bárbaros, ignorantes, etc., según la visión eurocéntrica, entonces es justo que se los colonice. Y es más, la culpa es de ellos por no haberse desarrollado más plenamente. Esto llega hasta nuestros días. Piensen que para la visión neoliberal hay naciones que son pobres porque son subdesarrolladas y la culpa es de ellos. Es un análisis que consiste en desterritorializar al otro, en deshistorizar al otro, y reterritorializarlo y rehistorizarlo desde una visión que no se corresponde con la verdadera historia de estos pueblos, que son nuestros pueblos. Yo no estoy hablando como si fuese una especie de, no sé, de extranjero que ve todo de afuera. Justamente eso provoca el eurocentrismo, una especie de extranjerización donde los que conviven conmigo son extranjeros y además son brutos, bárbaros y demás, serían inferiores, por el simple hecho de no ser europeos. En el sentido que el eurocentrismo le da a esto, que ya aclaré, que es una sola región. Los españoles, según esta visión, serían europeos de segunda. Entonces, esta visión de la conquista, que iba de la mano con una visión católica, y que se da en el inicio de la modernidad, ha tenido una línea de continuidad en todos los procesos de expansión y de colonización. Y esta línea de continuidad la encontramos en lo que Dussel llama el mito moderno. ¿Cuál es el mito moderno? Que se funda en la Ilustración, en el gran proceso ilustrado, del cual, bueno, tenemos que separar el trigo de la paja en este caso. Ese proyecto ilustrado se expresa en la idea de progreso.
Por ser modernas, estas ideas son capitalistas en su base y presuponen que la propiedad privada es la base del progreso. Y si es la base del progreso, entonces es la base del avance material y espiritual de la humanidad. Entonces, esto llega hasta nuestros días. Un coronel acá en la Argentina, coronel Rauch, lo llamamos nosotros, que fue contratado para exterminar indígenas en el proceso que acá se llamó campaña al desierto. Un nombre engañoso que le hacía creer a la gente que donde iban estos militares no había nada. Había un desierto, bueno, vamos, tomamos la tierra y listo. Ponemos un cerquito y ya está, es nuestra. No hay nadie. Bueno, sí había. Habían pueblos. Este coronel dijo en sus informes, esto lo muestra muy bien Osvaldo Bayer, un historiador argentino, que los ranqueles, una tribu originaria de acá, de Buenos Aires, eran anarquistas. ¿Por qué? Porque no tenían sentido de la propiedad. Y cuando este hombre habla del sentido de la propiedad, se está refiriendo a la propiedad privada, de los medios de producción, en este caso, la tierra. Entonces, la visión del progreso, Entwicklung en alemán, development en inglés, etc. Según esta visión, nuestros pueblos originarios, al igual que como lo consideraba Sepúlveda, eran brutos, bárbaros, inhumanos, etc. Y lo mismo vale para Asia. Los asiáticos pasan a convertirse en la visión eurocéntrica como los déspotas. El eurocentrismo es la base de la teoría del supuesto despotismo oriental. Los europeos serían, en realidad, mejor dicho, los verdaderos europeos, no los de segunda ni de tercera. Ellos serían los adalides de la libertad y de la, entre comillas, civilización. Acá nacen los conceptos de civilización y la dicotomía entre civilización y barbarie. Hay pueblos civilizados y hay pueblos que son bárbaros y que deben ser sometidos por la violencia y por la fuerza, en este caso supuestamente legítima, de los civilizados, que al hacer todo lo que hacen nos estarían haciendo un favor. En la historia argentina esto se ve reflejado, en la historia de la filosofía argentina, esto se ve reflejado, por ejemplo, en el Facundo, en la visión de Sarmiento, en la visión en general, ¿no?, del Partido Liberal, que ha convertido a América en una especie, o más que nada en Argentina, en una especie de apéndice agroexportador dentro de la geopolítica del siglo XIX, parte del siglo XX, donde, bueno, lo que han hecho muchos políticos y gobernantes de la nación es europeizar específicamente a Buenos Aires. Entonces, todos estos elementos se encuentran dentro de esta categoría compleja rotulada como eurocentrismo. En este video lo único que quise fue presentar una visión general, muy somera, para que del otro lado se entienda. Este no es un video para especialistas, desde ya. Bienvenidos si lo ven, encantado. Pero traté de ser lo más claro posible para llevar a alguien que no sabía lo que era esto, llevárselo y, bueno, que se entere.
Entonces, desde la filosofía latinoamericana, que ha sido negada por la visión eurocéntrica, porque aparentemente la filosofía sería solo europea. ¿Y europea en qué sentido? En que sería una cosa más que nada de griegos y alemanes. A lo sumo de pensadores británicos, como mucho, o de franceses. Es decir, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos pensamiento propio, no pensamos, ¿no? Partimos de una gran herencia de filosofía europea que es fundamental. Insisto, vuelvo con esto, no se trata de hacer tabula rasa, sino de abrir nuevas sendas, nuevas puertas que nos permitan pensar nuestro presente y pensarnos a nosotros mismos, que vivimos en comunidad, y comprender mejor nuestra historia, y comprender las violencias que nos rodean. ¿Por qué se piensan que hasta el día de hoy nuestros pueblos originarios son ninguneados, bastardeados, no son reconocidos en sus derechos? Es increíble cómo se ha ocultado la negritud en la historia argentina. Pareciera que los negros, no sé, no existen acá. Pareciera que venimos de los barcos y que acá en nuestra nación no había nada. Ah, mira vos. Y que Argentina sería la más europea de las naciones de América. Y que el resto, bueno, serían naciones de segunda. Los brasileros vendrían de la selva, los salvajes. Y los mexicanos, bueno, de los aztecas, de Moctezuma y todos esos, según esta visión, ¿no? Entonces, la intención de este video era presentar esta cuestión. Insisto, es un panorama muy general, tiene muchas aristas. La intención era introducirlos a ustedes a esta cuestión. Espero lo hayan disfrutado.